hablando hoy en su santo sábado. Señor, te damos gracias porque al pesar de que yo soy huesos y carne, viniste a esta tierra para morir para nosotros. Y al pesar que nosotros queremos el pecado, queremos seguir en el mundo en este rumbo, tú venga y nos dice, Padre, perdónalos porque lo amo. Ahora que voy a hablar, Señor, yo pido que yo no hablo nada, que tú hablas, que nos enseña ese amor y que nos lista por su segunda venida. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo. Amén. Trinidad, Dios siempre es igual. Tú sabes, yo quiero que abrimos la palabra de Dios ahorita, pero yo voy a preguntar. Dios escogió a algunas personas en la Biblia desde antes que se nació. ¿Quiénes? Samuel, Jeremías, Sansón. Yo quiero que vamos a Samuel 1, capítulo 1, versículo 3. Porque Dios no cambia. Y Dios escogió a Samuel. Capítulo 1, versículo 3. Y si alguien se puede leerlo. Primera de Samuel. Sí. 19, capítulo 1, versículo 19. Levantándose de mañana, adoraron ante el Señor y volvieron a su casa en Ramá. Elcana se llevó a su esposa y el Señor se acordó de ella. Corrido el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y lo llamó Samuel, porque dijo, Okay. Y Samson, Dios le llamó desde su nacimiento. Y si podemos ver, ir a Jueces 13, capítulo 13, versículo 3 y 4. Eso sí está correcto. Yo pido perdón. Soy un ser humano. Jueces capítulo 13, versículo 3 y 4. Y la pregunta fue que si Dios escoge niños, si escoge desde el principio, ¿no? Desde su Navidad. Un día se le apareció el ángel del Señor y le dijo, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Mira pues que no beba ni vino ni bebida fermentada, ni coma cosas impuras. Así que desde que Dios le llamó, le explicó el mensaje por salud. ¿Y quién sabe de Juan la Bautista? Dios le sacó también, ¿no? Sí. Si vamos a Lucas capítulo 1, versículo 15. Que Dios llama nosotros desde antes en el vientre de su madre, como dice. Porque él será grande ante el Señor y no beberá ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno. Amén. Y alguien dijo a Jeremías. Vamos a Jeremías 1:5. Porque Dios le estaba llamando. The weeping prophet. El llorón. Antes de formarte en el seno te conocí, y antes de que nacieras te aparté y te designé por profeta a la nación. ¿Cuántos aquí conocen que Dios no cambia? Yo hago una pregunta. ¿Dios tiene profetas hoy en día? ¿Dios tiene apóstoles? ¿Dios tiene pastores? ¿Dios tiene los que hacen los milagros? ¿Sí o no? Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia y Dios dice mismo que Él no cambia. Así que estamos viendo el que pasó, el que cambió, no fue Dios. Puede ser que nosotros no cambiamos, ¿no? Pero yo quiero preguntarles, ¿cuántos aquí conocen Paul? ¿Sabe? Dios llamó a Paul y vamos a Galatas, capítulo 1. Y pienso que es 15, pero ahora no lo puse aquí enfrente de mi casa. Pero cuando Dios me apartó desde Ahí el está. seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó. Ok. ¿Desde cuándo Dios llamó a Paul? Desde el
Saúl. Ok. Yo pregunto, ¿qué estaba haciendo Saúl en su vida, en la gran mayoría de su vida? Trabajando para la iglesia. Trabajando para la iglesia, pero estaba persiguiendo a los cristianos. Paul, Dios le llamó desde el vientre de su madre, desde la juventud, y hasta que Cristo Jesús podía venir para él vivía fiel de lo que él sabía, aunque lo que él sabía estaba equivocado. Hay muchos adentro de la iglesia hoy en día que están viviendo fiel de lo que saben, aunque lo que saben está equivocado, porque están aprendiendo de unos corazones rotos ahí adentro, ¿no? Y no es para juzgar a la gente, es solo para librarlos. Y pues yo pregunto, quién vino a Saúl y cambió su corazón? Cristo, ¿no? Cristo mismo vino en el calle, en el road to Damascus, ¿no? El camino a Damasco. Cristo vino y le dije, Paul, ¿por qué me persigues? Y ahora yo pregunto esto, ¿dónde estaba Cristo Jesús en este momento? Cuando él estaba hablando. Cristo Jesús estaba ahí, pero cuando él decía, Paul, ¿por qué me estás persiguiendo? Cristo estaba ya en el cielo. ¿A quién estaba persiguiendo? Saúl o Paul. A los discípulos de Cristo. Así que Cristo está diciendo que ellos son míos. Si me estás persiguiendo a ellos, me estás persiguiendo a mí. Eso es el mismo que cuando Cristo Jesús estaba en la tierra y él estaba explicando a los discípulos, yo y mi Padre somos uno. Porque el hermano le preguntó, déjanos ver el Padre y estamos bien. Vamos a estar felices. Y Cristo, yo he estado contigo por todo este tiempo y todavía no conoces mi Padre. Yo y mi Padre somos unos. Y él después en el capítulo 16 y 17 de Juan hizo el oración más magnificante, más bello, diciendo, mis apóstoles son uno conmigo. Y cuando estamos viendo que Cristo Jesús está hablando, diciendo que, ¿por qué me perseguías? Es porque su pueblo es uno con él. Hoy en día, ¿qué pasó con Cristo al final de su vida? ¿Quién lo persiguió? La misma iglesia. La misma iglesia persiguió a Cristo y tenía que usar el Estado para matarlo. La iglesia no podía matar a nadie sin usar el Estado. Así que usaron el Estado y le dijeron, mira, él está diciendo que él es un rey. Así que está quebrando su ley. Pero sabemos que no estaba quebrando las leyes de él. Pero usó el ley del Estado para perseguir a los cristianos. Y ahora, cuando Pablo dio su vida después del camino a Damasco, cuando él dio su vida, empezó a predicar el evangelio. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué quería hacer la iglesia a él? Mira, porque ya no querían la luz. Satanás nunca va a querer la luz de la vida. Porque de librar el corazón, eso es lo que él está peleando contra. Pero tú sabes, cuando Pablo estaba predicando, que Dios le mandó y Dios le cerró los ojos y Dios le dijo, mira, vete a este hermano y este hermano te va a orar para ti. Y este hermano decía, mira, pero este nos estaba persiguiendo, yo no quiero, ¿sabes? Tengo miedo. Él me va a matar. Pero Dios le dijo, no, yo le he escogido desde el vientre de su madre para predicar el evangelio. Pero todo ese tiempo antes que él tenía esa experiencia con Cristo, él estaba persiguiendo a los mismos hijos de Dios y él era uno de los hijos de Dios. Dice Paul en el fin de su vida, yo he vivido recto de la luz que yo he tenido toda mi vida. Es increíble que Dios ni lo juzgó y tanto que Dios le amó tanto que cada vez que Saúl estaba matando a los cristianos y poniéndolos, él estaba acercando más y más a la verdad, porque estaba viendo, mira, estos están llenos de gozo, llenos de amor. Cuando yo le estoy matando a Esteban, él estaba agarrando la jaqueta de Esteban, mirando la luz del cielo brillar en su corazón, brillar de su cara, y estaba diciendo, hay algo que yo estoy equivocado. Y por eso en ese instante para frente después, el Espíritu Santo le estaba hablando y por fin podía llamarlo y llegarlo a ser el evangelio y a ser el evangelista que Dios lo quería. Y hay muchos aquí hoy en día, estamos tristes por nuestro corazón, por lo que se está pasando adentro de nuestra iglesia.
pero tenemos esperanza. Porque Dios dice que ellos estaban escogidos. Tú sabes que la iglesia adventista del séptimo día del mensaje de los 3 años fue escogido especialmente por este tiempo al final, aunque están entendidos totalmente equivocados por algunos líderes. Dios le dice, estos son mis hijos y ellos van a hacer el fuerte pregón. No hay nadie más en el mundo que va a hacer este mensaje. Dios está mirándonos, mirando a nosotros mismos, peleando contra nosotros mismos a dar el evangelio pensando que estamos haciendo la misma cosa, que estamos predicando el evangelio, pero estamos empujando a Dios. Pero qué bueno es Dios con nosotros, que Él está viendo nuestro corazón. Él está viendo que nosotros estamos viviendo en la luz que tenemos. Yo doy gracias al Señor porque yo te digo, de la mayoría de mi vida cristiana, nacido de nuevo de agua y espíritu, yo estaba corriendo contra mi propia iglesia. Yo tenía una fe, mira, yo quiero ser recto ante la ley de Dios y amén por eso. Pero yo de ser recto ante la ley de Dios no es por mi esfuerzo. De ser recto ante la ley de Dios es por la fuerza del Espíritu Santo adentro de mí. Es por el amor a Cristo que yo puedo vivir. Eso por el amor de Cristo que uno se puede vivir por la fe, pero ahorita en la iglesia es la ley es bien fuerte. Pero mismo los que hablan y predican de ley ni lo obedecen, porque el justo vivirá por la. Y si no estamos viviendo por la fe y yo tratando de obedecer la ley, yo no estoy viviendo por la fe. Así que nuestra iglesia tiene todo al revés. Pero gloria al Señor porque Él nos está viendo y está diciendo, estos son mis hijos y ellos van a dar el fuerte pregón. Ellos mismos van a vivir por la fe. Va a haber 144,000 que van a dar el fuerte pregón, que van a ser recto ante de mí. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque solo hay una manera de vivir y de conocer a Cristo. Y realmente es triste, pero el testimonio verdadero de Cristo Jesús, la iglesia no lo puede aceptar. Nuestra iglesia, la gran mayoría, y no es para decir a todos, ahorita mismo, nuestra iglesia, estamos engañados y no estamos aceptando la justificación por la fe, no estamos aceptando el amor de Cristo. Estamos viviendo en una religión de la ley. Tú sabes, en el año 1888, antes de eso, las iglesias adventistas, los pastores adventistas predicaban, pero también tenían las discusiones con los diferentes pastores de los baptistas, de los pentecostés, de todo. Y siempre ganaban por la palabra de Dios, pero nunca cambiaba ningún corazón. Siempre ganaba porque sabía la palabra de Dios, pero nunca ganaron ningún alma para Cristo. Y ahora podemos ir a la iglesia y podemos ver que saben la palabra a veces, que tienen todo, pero que no hay ninguna alma cambiando en la iglesia. Mira, esta iglesia tenía 50 miembros 5 años atrás, hoy tiene 40. ¿No? Esta iglesia donde yo me nací, donde yo me crié, tenía 14, 15 miembros y ahora tiene 15, 16 miembros. 20 años después. Oh, es el padre de fulano de tal, de tal, de tal. Es la misma familia que entró. ¿Has escuchado los católicos? Antes decía, yo lo escuchaba, mira, yo nací católico. ¿Qué dice? Me moriré católico. Ahora en la iglesia adventista dicen, yo nací adventista y voy a morir adventista. Eso es fe vivo. El que nace de nuevo nunca va a morir. Nunca, aunque aquí en esta tierra se va a dormir, nunca va a morir porque de tener Cristo adentro no se puede morir, porque el Espíritu de Dios es vida en abundancia, es vida eterna. Ahora, todo esto, yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 26, porque al final de la vida de Pablo, él podía brillar para Cristo. No solo él, ¿tú sabes cuántas personas él trajo a los pies de Cristo en su vida? Dice la sierva de Dios que él era el mejor maestro del mundo, detrás solo de Cristo, que él fue el mejor maestro del mundo y él fue a todos los gentiles. Imagínate, 12 apóstoles en una generación llevaron el evangelio eterno
al mundo entero. Y ahora tenemos cientos y cientos de años predicando el evangelio y ni podemos llegar a 80 o 50, 60% del mundo ahorita. Tenemos canales de televisión, tenemos radio, tenemos todas estas cosas y no podemos llevar. Va a haber un problema. Y yo le decía un poco antes, muchas veces queremos poner la armadura de Saúl en vez de caminar por la fe. Y eso es lo que se está pasando, pero yo quiero ver la vida de Paul al final caminando por la fe entera. Y yo te digo, el testimonio verdadero y fiel ahorita es triste, pero la verdad es que cuando vemos a uno muriendo para Cristo con la reflexión del Espíritu de Cristo, ahí es donde todo se levanta el corazón. El gozo eterno va a estar ahí. Y uno se puede sentir que, mira, todas las profecías de Apocalipsis, de Daniel y de Mateo 24 se están cumpliendo. Uy, Señor, ya está pronto. Sangre va a estar gotado para ti. Wow. ¿Sabe? Paul toda su vida peleaba contra el amor, perdón, contra la religión de lo judío. Yo obedezco, obedezco, obedezco. Y yo quiero que todos saben, yo obedezco también. De la obediencia sale de mi corazón. No hay otra cosa que yo quiero hacer, solo obedecer mi Cristo. Pero no es una religión rígida, es una religión de amor hacia Cristo, por lo que Él hizo para mí en la cruz de Calvario. Ahora vamos a ver ese mismo amor reflejado por Pablo. Si alguien se puede empezar a leer los primeros 5 versículos del capítulo 26 de Hechos, porque Pablo está hablando al final, está enfrente del rey, ya se acabó su vida, está ahí el punto de dar todo y está tratando de salvar, igual que Cristo Jesús cuando estaba en la cruz de Calvario, estaba salvando el que, mira, ahora este es su hijo, ahora yo te prometo te voy a ver en el cielo o te voy a ver en el paraíso conmigo, vas a estar. Cristo Jesús salvándolos, el hermano mismo, Pablo haciendo el mismo. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, empezó así su defensa. Oh rey Agripa, me tengo por dichoso de que haya hoy de defenderme ante mí de todo lo que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Por eso te ruego que me oigas con paciencia. Todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que pasé al principio en mi tierra como en Jerusalén, pues desde muy atrás me conocen, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, yo he vivido fariseo. Así que él vivía fiel de lo que él sabía. Y Dios no le juzgó. Sigue ahí, por favor. Hasta el 11 ahora. Y ahora, por la esperanza que Dios prometió a nuestros padres, estoy aquí para ser juzgado. El cumplimiento de esa promesa esperan nuestras 12 tribus, mientras rinden culto a Dios día y noche. Por esa esperanza, oh rey Agripa, me acusan los judíos. ¿Por qué se considera increíble de que Dios resucite a los muertos? Yo creí que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo que también hice en Jerusalén, con autoridad recibida de los principales sacerdotes, encarcelé a muchos de los santos, y cuando eran matados, di mi voto. Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Él estaba persiguiendo los mismos hijos de Dios y Dios le estaba diciendo, este es mi hijo. Yo lo amo. Y ahora el cambio. El versículo 12 hasta 18, por favor, hermano. Ocupado en eso iba yo a Damasco, con poder y comisión de los principales sacerdotes. Y al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo, más resplandeciente que el sol, que me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me dijo en hebreo, Saulo, Saulo,
que me persigues. Es duro dar coces contra el aguijón. Entonces yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y ponte en pie. Me aparecí a ti para ponerte por ministro y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré. Te libraré del pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de los pecados y herencia entre los. Qué bueno es de escuchar ese amor. Tú sabes, él estaba matando a los hijos de Dios y Dios le perdonó y le dijo, yo quiero que tú predicas el evangelio. Así que yo tengo esperanza que mi iglesia, porque Dios dice que mi iglesia va a ser la iglesia más bella del mundo, más brilloso, con los 10 estrellas, con la luna a sus pies, el sol brillante. Eso es mi iglesia adventista. Hoy en día estamos peleando, pero hasta Ted Wilson, hasta todos los líderes que están peleando contra Dios, porque puede ser que ellos mismos aprendieron equivocado. Él creía que estaba haciendo el bien, pero estaba equivocado. Tenía un corazón puro, Sí, dedicado a Dios. exactamente. Es lo que él buscaba. Dios, Él tenía el corazón puro y Dios le perdonó. Y para eso es lo eso que le Dios perdonó. está viendo, el corazón de cada uno de nosotros. Porque a veces aprendimos muy mal. Yo la aprendí muy mal y sabes, yo no estoy enojado con nadie que me enseñó. Yo solo estoy triste porque yo quiero que ellos tienen ese amor de Cristo, de conocer a Cristo y tener ese amor, ese perdón mismo. Es increíble. Uno no se puede no dar ese perdón a los demás si le puedes ver en ti mismo sus pecados. Por eso Cristo mismo le dijo a Simeón, el que está perdonado poco, ama poco, pero el que está perdonado mucho, ama mucho. Así que voy a leer esto de Espíritu de Profecía. La esclavitud de la religión legalista, el espíritu de esclavitud se genera al procurar vivir conforme a la religión legalista, al esforzarnos para cumplir las exigencias de la ley con nuestras propias fuerzas. Solo hay esperanza para nosotros a someternos al pacto abrámico, que es el pacto de gracia por la fe. El evangelio predicado a Abraham, mediante el cual tuvo esperanza, fue el mismo evangelio que se nos predica hoy, mediante el cual tenemos esperanza. Abraham puso sus ojos en Jesús, quien es él también el autor y consumador de nuestra. Amén. Estamos viendo. Y voy a acabar en Mateo capítulo 8, bien rápido. Y quiero que sabemos que toda la palabra de Dios es profecía cumpliendo, que no hay nada nuevo debajo del sol. Y cuando estamos viendo, ¿cuántos aquí conocen la historia del centurión? ¿Sí? Ese centurión no fue un judío, no, pero él tenía más fe que todos. Así que queremos ver lo que él tenía para tenerlo nosotros mismos. Sí, sí, hermanos, si puedes leer versículos 5, 6, 7 y 8. Al entrar Jesús en Capernaum, vino un centurión y le rogó: Señor, mi asistente yace en casa paralítico gravemente atormentado. Jesús respondió: Bien, iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi asistente sanará. Yo pregunto, ¿qué pensaban los otros judíos? Porque vamos a leerlo y ellos van a decir, oh, no, no, pero él es un buen hombre. Él fundó una iglesia para nosotros, construyó una iglesia para nosotros, es bueno. Pero él mirando a
a todo lo que se estaba pasando, él mismo sabía, no, Señor, yo ni soy digno. Pero ¿qué dijo aquí? Cristo Jesús le dijo, mira, yo voy a ir para allá a sanar su esclavo, ¿no? Su sirviente. Pero ahora, ¿qué dijo? Señor, yo ni soy digno que te entres debajo de mi techo. Solo diga la palabra. ¿Dónde es esa palabra? Recuerda el sábado pasado, en Génesis. ¿Qué dijo Dios en Génesis capítulo 1? Instantáneamente fue la luz. Plantas, instantáneamente fue la planta. Sol, noche, todo. Este centurión vio la verdad de Cristo Jesús. En este tiempo, todos los judíos estaban ahí. No aceptaron a Cristo. Cristo Jesús le estaba mirando y ellos diciendo, mira, él es bueno hombre, por favor sana. Y él, Cristo Jesús le quería sanar, no tenía problema de sanar. Él quería ir allá, pero el Señor, el centurión, que ha tenido una vida un poco difícil, ¿no? Con un poco de dolor, él ha visto y él sabe y conocía que no, solo di la palabra. Él estaba conectando el fe vivo con su vida. ¿Y qué pasa cuando conectamos el fe vivo hoy en día con nuestra vida? Se cambia a Dios. Ahora, por favor, el 9 y 10. Porque yo también, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este ve y va, al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Cuando Jesús lo oyó, quedó admirado y dijo a los que lo seguían, os aseguro que ni en Israel he hallado tanta fe. Él estaba explicando, el hermano, el centurión, estaba explicando que yo sé que tú tienes ángeles en el mundo invisible, que se puedan hacer lo que tú le dices. Yo sé que en el mundo invisible tú tienes el poder. Él estaba diciendo, solo di la palabra, pero él estaba bien humilde. Y por estar humilde podía escuchar el voz de Dios. Muchas veces estamos en la iglesia y predicando y cantando y haciendo todo, pero no hay humildad, así que ni podemos escuchar la voz de Dios. Este hermano, Dios mismo, el creador, dijo, él tiene más fe que todos. Y ahora vamos a ver, porque esta es la sierra de la gracia, como se estaba pasando hoy en día, como se está pasando hoy en día. Y el próximo versículo vamos a ver como Cristo Jesús le estaba explicando lo que se estaba pasando adentro de su pueblo. Aunque él quería usar los mismos líderes de su pueblo para predicar el evangelio, no lo podía porque no tenía la fe. Estaban orgullosos diciendo, él no puede ser el rey. Él no puede ser. No, él no, porque no es como, conforme como nosotros pensamos. Así, solo el próximo versículo. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Y Abraham, 12 también. Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el llanto y el crujir. ¿Vemos? Se está pasando hoy en día. Estamos perdiendo la eternidad porque no queremos conectar humildemente por la fe viva. Queremos los rituales y la tradición, pero no queremos rendir nuestro alma y para que Cristo Jesús, el Santo Espíritu, se puede morar adentro y manejar nuestras vidas. Pero qué bueno es nuestro Dios, porque el versículo 13, ese es el clave para cada uno de nosotros aquí, porque tenemos que conectar ese fe vivo, humilde, con Cristo Jesús y su palabra, porque cuando tú tienes una promesa en la palabra de Dios, vívelo. Mi Biblia dice en Isaías 49, 25, yo pienso que lo tengo aquí. Perdón. Isaías 49, 25. Al final, yo voy a traer y salvar todos los hijos a aquel que está peleando conmigo, el que está trabajando conmigo. Así que yo tengo esa fe. Yo sé que esa promesa es la verdad, porque yo estoy humildemente tocando el manto de Cristo diciendo, salva a mis hijos, Señor. Mi iglesia va a ser la más bella. Yo sé que Dios no miente. Así que el último versículo, ¿ya leíste el 13? No leíste.
No, el versículo 3, leíste el 12, el último. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su asistente quedó sanado en esa Misma. misma hora. Tú sabes, cuando estamos leyendo el versículo, cuando Cristo Jesús está hablando, ve, cuando Cristo Jesús está, vete y como creíste, te sea hecho. Eso es Dios mismo en la creación de Génesis 1, diciendo esas palabras a nosotros hoy en día. Conectando el fe, como tú la has creído, que va a pasar así. ¿Dónde está el fe? ¿Dónde empezó todo eso? ¿Está en Cristo o estaba en nosotros? Está en nosotros. Eso es verdad, porque él tenía fe. Él tenía más fe que los demás. Pero la Biblia dice que cada uno de nosotros, Dios nos da un número de fe. Y es como un músculo. Tenemos que hacer el ejercicio del músculo cada día, vivir por la fe. Los justos vivirán por la fe. Y yo te prometo que hoy en día hay 144,000 que están empezando a vivir por la fe puro. Están aprendiendo y están subiendo y subiendo y aumentando ese músculo. Y cuando llega la ley dominical, ese músculo va a ser ya fuerte y van a estar listos para tomar el vaso que Dios le dio, para dar el fuerte pregón. El fe vivo es lo que necesitamos hoy en día, pero el fe vivo es solo con la humildad. Yo no puedo empujar a nadie a bautizarse, porque ya es la hora de bautizar. Amén. Necesitamos estar bautizados, pero yo no puedo empujar a nadie a bautizar. Pero si nosotros creemos en la palabra de Dios, el Espíritu de Dios en nuestro corazón humilde le va a hablar. Mira, quieres la felicidad del cielo, quieres dar su vida para que te mueres en este mundo y te vivirás por Cristo por la eternidad. Mira, yo te digo, el día que yo me bauticé era el día más feliz de mi vida. Yo me subí de esa agua como un nuevo criatura, listo para hacer la guerra de Cristo. Viviendo fiel a todo, uno no sabía los problemas de la iglesia. Yo solo vi la respuesta en Cristo. Hoy en día necesitamos poner nuestros ojos otra vez en Cristo, que es la palabra de Dios y la fe vivo. Voy a pedir que vamos a orar. ¿Alguien más quiere orar por el fe vivo, por nuestra iglesia? Hermano, ¿quieres orar para nosotros? Gracias. Sí. El fe para nuestra iglesia. Padre, en esta hora, Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Padre, porque esta palabra tiene vida eterna. Oh Dios, quizás no estamos todavía preparados para que tu palabra more diariamente en nuestro corazón. Pero a medida vayamos escuchando y vayamos practicando tu palabra va a ser implantada en nuestro corazón y vamos a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por la palabra que ha sido predicada y que lleguemos a la estatura, Señor,